Hola hermanos, familia de Dios, qué rico poder estar haciendo este video y compartiendo con ustedes este ratico. El Señor me alentaba y me motivaba varios días atrás de poder hacer esto para entregárselos a ustedes, porque al estar haciendo el devocional muchos me han dicho que se han perdido un poco en el devocional, que en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, de pronto no habían encontrado fácilmente como una guía y como que no entendían fácilmente lo que Dios nos estaba transmitiendo. Entonces el Señor me alentaba y me motivaba y me decía, vamos a hacerles un resumen muy concreto de lo que ha pasado con el pueblo de Israel hasta ahora y de lo que el Señor quiere mostrarles a ustedes en el devocional, para que no desistan, para que no desmayen, para que se motiven, para que por el contrario se sientan con mucho interés de seguir haciéndolo. De pronto para aquellas personas que empezaron a hacer el devocional tarde, o para aquellas personas que están un poco atrasadas, o para aquellas personas que hasta ahora es la primera vez que están leyendo la Biblia y que de pronto se sienten un poquito perdidas dentro de la historia. Entonces para ustedes va este video, así que para mí es un honor poder hacerlo y poder servirle a Papá Dios y poder entregarles a ustedes esto. Así que vamos a hacer un resumen muy rápido desde el libro de Josué. Entonces si nos recordamos, Josué fue la persona que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces ubiquémonos en la historia ahí. Entonces ya llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida. En esa tierra prometida, cuando llegaron y ya Josué muere, entonces Dios empieza a darle instrucciones al pueblo de Israel y él mismo les dice qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Y levanta jueces. Entonces ahí viene toda la historia de Otoniel, de Débora, de Gedeón, etc. Cuando levanta todos esos jueces, estos jueces tenían la responsabilidad de dirimir todos los asuntos del pueblo. Es decir, que todo lo que ocurriera iba a los jueces y los jueces consultaban a Dios y Dios hablaba a través de los jueces. También usaba profetas. Pero entonces llegó un tiempo en que estos jueces se desviaron, en que estos jueces empezaron a aceptar sobornos, corrupción, ¿sí? Entonces eso ocurrió cuando llegaron los hijos de Samuel a ser jueces. Entonces el pueblo dijo, no, nosotros no queremos jueces, queremos que Dios nos levante un rey, porque los pueblos que estaban alrededor de Israel tenían reyes. Entonces nosotros queremos que Dios nos levante un rey. Y es así como Israel decide pasar de una teocracia, que teocracia era Dios dirigiendo, a pasar a una democracia, que ya eran los hombres dirigiendo. Y así levanta entonces Dios al primer rey, que el primer rey fue Samuel, luego viene David, bueno, viene luego Salomón y vienen todas esas historias que leímos en todos esos libros, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Salomón? Pues historias hermosas de Saúl, la historia hermosa de David, y llegamos a la historia de Salomón y dice la palabra que Salomón fue el hombre más sabio en la tierra, que no ha habido uno más sabio que él, ni antes ni después. Imagínense, wow, lo grande de esto, ¿cierto? Era un hombre verdaderamente sabio. Dios le dio ese don, la sabiduría, saber escoger entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo les parece que este hombre amó a mujeres extranjeras? Yo quiero aquí ir a la palabra, porque esto es importante que hagamos resaltado en esto. Dice en Primera de Reyes 11, versículo del 1 al 4, dice, pero el rey Salomón amó además a la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales, ojo, Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ojo con esta palabra. Entonces aquí empezamos a resaltar que el hombre más sabio de la tierra desobedeció a Dios y dejó inclinar su corazón a dioses ajenos. Dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre. Qué triste, ¿verdad? Triste esto porque el hombre más sabio de la tierra y cae en desobediencia contra nuestro Dios. Entonces Jehová
se enoja. Después de que Salomón había hecho tantas cosas buenas, como edificar el primer templo que se edificó para Jehová en Jerusalén, lo edificó el rey Salomón, un templo hermoso como lo leímos ya, un templo que sus paredes estaban enchapadas en oro, el piso enchapado en oro, con unos diseños que Dios había traído, los utensilios que se trabajaban allí, todo era en oro, era una gracia sublime que tenía allí. Pero sin embargo Dios se enoja por la desobediencia de Salomón y le dice, ciertamente, como has desobedecido y no has hecho como tu padre David, voy a romper de ti el reino. Pero por amor a tu padre no lo voy a hacer mientras tú estés vivo. Va a ocurrir en tus hijos. Y le dice, y voy a dividir el reino en dos. Y no los voy a borrar a ustedes del reino, sino que les voy a dejar una pequeña porción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya Salomón muere y su hijo toma el reinado, Dios levanta un adversario y el reino de Israel se divide en dos. De esta manera quedan dos reinos, reino de Israel, y que su capital es Samaria con 10 tribus, y reino de Judá, que su capital es Jerusalén, con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y arranca esta historia que de pronto para muchos ha sido confusa. Entonces arranca esta historia de reyes tras reyes. Se levanta un rey en Samaria, se levanta un rey en Jerusalén, ¿verdad? Entonces en los dos reinos. Entonces lo que nos explican en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, es la historia de la sucesión o la línea de sucesión de estos dos reyes. Y como vemos, como ya lo hemos leído, ¿cuál es el común denominador en toda la historia? Que estos reyes no hacen lo justo ante Dios, se pervierten del camino. Entonces cada vez que se nombra un rey, ahí leemos y dice, no hacía lo recto delante de Dios. Pero habían algunos, muy pocos, no recuerdo nombres ahora, pero habían algunos muy pocos que sí hacían lo recto delante de Dios. Pero más abajo decía el versículo, pero aún se conservaban los lugares altos en los cuales el pueblo sacrificaba y hacía holocaustos y quemaban incienso a otros dioses, ¿sí? Entonces, aunque el rey hacía lo agradable delante de Dios, conservaba esos altares de idolatría. Entonces yo quiero que vamos allí, en este punto, a una palabra que me llamó mucho la atención y está, ya les muestro, está en Segunda de Reyes 23:7. Segunda de Reyes 23:7. Ojo con esto, volvemos a esa palabra, dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Prostitución idolátrica. Entonces lo que era común en el pueblo de Israel durante toda esta época era que ellos habían desviado su corazón a dioses ajenos. Es decir, que Jehová no tenía el primer puesto. Dios no tenía el primer puesto. Ellos tenían otros dioses a los cuales sacrificaban y a los cuales hacían sacrificios y holocaustos, etc. Pero se levanta un rey, que es Josías, que fue el que estudiamos esta semana, que ha tocado mucho nuestros corazones. Sé que a algunos de ustedes les ha tocado mucho Josías. Se levanta un rey llamado Josías. Y este rey Josías, tan joven, de 8 años llegó a ser rey, y a los 18 años dice que él encuentra el libro de la ley. Y leyendo el libro de la ley dice que estuvo muy triste, le llegó un dolor muy grande, un arrepentimiento muy grande, porque se dio cuenta de lo desviado que estaba el pueblo de la mano de Dios. Entonces este rey Josías empieza a hacer todos los cambios y empieza a hacer la reforma. Hace una reforma inmensa en todo el pueblo. Y este rey no solamente enseña la palabra de Dios, sino que derriba todos los altares. Derriba todos los altares de prostitución idolátrica. ¿A quiénes adoraban? Les voy a nombrar algunos. Baal, Acera, Astoret, Quemos, Moab, Milcom y el ejército de los cielos. Y si nos vamos más allá, hoy aún el pueblo está adorando a estos demonios prácticamente. Cuando hablamos del ejército de los cielos, estamos hablando no solamente de la luna, las estrellas, el sol, sino todas las constelaciones zodiacales. ¿Conocen ustedes personas que son adictas al horóscopo, a lo que mandan los astros? Baal, Astoret, Quemos, Moab, brujería, hechicería, ocultismo, todo este tipo de cosas. Y dice la palabra de Dios que Josías se levanta, derriba todos estos altares, y no solamente derriba los altares, sino que también
los quema y en esto que hace, en esta actividad, quema a todos los sacerdotes que hacían estos sacrificios, es decir, a brujos, adivinos, hechiceros, etcétera, profetas de Baal, a todos los quema, ¿sí? Y esto fue profetizado, me llamó mucho la atención, porque esto que hizo Josías fue profetizado 300 años antes. Si ustedes van a Primera de Reyes 13:2, está profetizado que se levantará 300 años antes, imagínense, se levantará un rey llamado Josías, y ponen el nombre, y que este rey acabará con todas estas cosas, que no quedará altar pagano. Entonces, hermanos, en este momento ahí ya termina toda la línea de sucesión de todos los reyes, acaba este proceso y es allí donde viene el primer cautiverio del pueblo de Israel. 587 años aproximadamente antes de la venida de Jesús llega el primer cautiverio, que es el cautiverio por el rey de Babilonia. Justo después de que Josías muere, sus hijos son deportados a Babilonia. Y ahí es donde vamos. Ese es el lugar en el que estamos. Pero para dejarles a ustedes esta reflexión, ese es el breve resumen, pero yo quiero dejarles a ustedes una reflexión de valor que el Señor me colocaba muy fuerte, y es, así como el pueblo de Israel en esa época se había pervertido y se había desviado del camino por una prostitución idolátrica, yo te quiero preguntarte hoy, aunque conocemos la verdad, aunque somos cristianos, y para aquellos que hasta ahora están empezando en el camino, hoy quiero preguntarles, ¿cuál es tu idolatría? Hoy, ¿cuál es tu idolatría? ¿Qué es aquello que te está separando del primer lugar, que es Dios? Ninguna actividad vale la pena si me está desviando del primer puesto, que es Dios. Nuestro Dios es el primero en nuestro corazón, es el primero en nuestra vida. Así que, hermanos, yo los invito a que ustedes se hagan esa pregunta hoy. ¿Qué es lo que me está desviando hoy de ese primer lugar para Dios? ¿Sí? Él debe estar en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y no debe de haber ningún tipo de impedimento que nos desvíe de hoy. Así que yo hoy le pido a nuestro Padre Celestial que a través de este video tú puedas reflexionar en esa pregunta y que también te dé a ti la valentía de Josías, que te llene de la determinación de Josías, que tenga la determinación de sacar de tu vida y de tu pensamiento, de tu mente, todas aquellas cosas que desvían tu atención del primer lugar, que es nuestro Dios que está en los cielos. Así que espero que les haya gustado este resumen, espero que les haya gustado esta reflexión. Los amo muchísimo, estamos en un lugar maravilloso con mi esposo. Él ahorita les da un saludito. Espero que les guste el video, que lo disfruten y que lo puedas compartir. Dios los bendiga, los amo mucho. Chao, chao. Hola hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos en este lugar, un lugar paradisiaco, un lugar hermoso que Dios nos había mostrado para venir a grabar videos. Y esto es algo que venimos trabajando de parte de Dios, que nos va a poner a realizar muchos videos para que todo esto se comparta en internet. Así que me alegra saludarlos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.